Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un gran escritor. Vamos a aprender a hacer un ensayo biográfico sobre Carlos Fuentes, ese escritor mexicano que tiene muchísimas novelas y que probablemente varios de ustedes admiran, conocen, respetan. Uno de los escritores más importantes del boom latinoamericano. Vamos a descubrir hoy muchos de sus secretos porque su hija Cecilia Fuentes acaba de sacar un libro sobre la historia oculta detrás de Carlos Fuentes. Así que compré el libro en Amazon, decidí leerlo para poder tener este en vivo, así que van a encontrar y descubrir conmigo un montón de secretos y cosas ocultas sobre la vida de Carlos Fuentes. Si es la primera vez que estás viendo un video en este canal, te pido que por favor te suscribas, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales porque cada día somos más. También, si deseas recibir asesorías personalizadas vía Meet conmigo, puedes irte al botón Unirme y ahí se te van a desplegar los diferentes niveles de membresía desde $99.99 hasta $399.99 al mes, en dependencia de tus necesidades. El nivel de $99.99 te da acceso a 5 clases conmigo al mes, el de $249 a 10 clases conmigo y el de $399 a 15 clases conmigo. Así que si en este momento estás tomando un curso de literatura, de teatro, estás elaborando un ensayo aplicando normativa APA séptima edición, estás haciendo un análisis crítico de una obra literaria y necesitas ayuda a la hora de recuperar citas directas o indirectas, recuerda que puedes recibir clases conmigo. También, si quieres simplemente apoyar la creación de contenido de este canal, puedes unirse con $2.49 al mes o $14.99 al mes. Recuerda también que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos. También recuerda que estoy impulsando un nuevo segmento de creación de biografías de escritores famosos. De hecho, estoy pensando que le voy a poner a esa lista de reproducción chismes de escritores famosos, porque de hecho el objetivo de todas estas biografías es, uno, por supuesto, motivarlos a ustedes a leer este escritor, que si están leyendo una de sus obras comprendan mejor en qué contexto se escribió esta obra, pero también que descubramos esos secretos, esos mitos que hay detrás de la figura de estos grandes escritores. Quiero que sepan que si hoy traigo la vida de Carlos Fuentes y traigo todos esos secretos y estas cosas que he descubierto sobre él, sobre Mario Vargas Llosa, sobre Gabo, sobre Cortázar, es precisamente porque yo los admiro. Y porque los admiro periodísticamente, tengo que sacar toda la información que encuentre y no me la debo guardar. Esto es una manera de humanizar siempre al escritor y que ustedes vean el hombre o la mujer que hay detrás de sus obras. Así que les prometo que les va a encantar la vida de Carlos Fuentes. A rasgos generales, recuerden ustedes que a la hora de hacer un ensayo biográfico es muy importante que organicen la información en introducción, en desarrollo y en conclusión. También es aconsejable que tengan un buen título y si es posible que este título se escriba de último. En este caso, el título de mi ensayo es este: Carlos Fuentes, el infiel crónico y el padre que perdió a 2 de sus hijos en condiciones muy extrañas. Porque si hay una cosa que yo creo que me llamó muchísimo la atención cuando estuve recuperando información con Carlos Fuentes, no fueron tanto sus infidelidades, porque muchos escritores del boom latinoamericano, como Gabriel García Márquez, el mismo Vargas Llosa, Cortázar, eran hombres muy infieles, ¿no? Y siempre le decían a sus esposas que este era un tema de recuperar información para hacer una novela. Habría mucho que analizar desde un punto de vista psicológico porque estos hombres tenían tantas relaciones o tantas amantes. Pero sí hay algo que me llamó mucho la atención de Carlos Fuentes y es que de los 3 hijos que tuvo, solamente una le sobrevivió, que es Cecilia Fuentes, y sus otros 2 hijos murieron en condiciones súper extrañas. Entonces vamos a hablar de eso porque yo creo que aunque Carlos Fuentes fue muy exitoso en su vida como escritor, como hombre de letras, como profesor, porque dio clase en Harvard, en Cambridge, o sea, estamos hablando de altos quilates, sí creo que en su vida personal fue bastante desafortunado, sobre todo por la pérdida de estos 2 hijos. Yo no tengo hijos,
pero me imagino que debe haber sido un enorme dolor y por eso esos dos elementos los quise recuperar en el título. Y también algo que probablemente ustedes no saben, y es que Carlos Fuentes era muy mujeriego, tenía muchas relaciones fuera del matrimonio y estuvo casada con la bellísima actriz mexicana Rita Macedo. Eso al menos yo no lo sabía, ni tampoco sabía que con ella había tenido primero una hija, que es Cecilia Fuentes, que acaba de sacar un libro buenísimo, que voy a citar en este ensayo biográfico, y luego se casó con una periodista y tuvo otros 2 hijos. De hecho, dato también curioso, al morir Carlos Fuentes le dejó todos los derechos de autor de su obra a su esposa y a su hija solamente le dejó el derecho de autor sobre un único libro, lo cual me parece un poco extraño porque me parece que como padre, aunque obviamente su dinero y eran sus obras y todo lo demás, me pareció un poco extraño eso. Bueno, solo es un comentario personal. Pero bueno, vamos a entrar entonces en la introducción de este ensayo biográfico. Recuerden que en el link de la descripción le dejo el documento para que ustedes lo puedan descargar. Vean lo que descubrí. Fuentes fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano y uno de los autores más destacados del boom latinoamericano. Recibió diversas distinciones como el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el doctor honoris causa de varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y la UNAM de México. Su padre era diplomático, por lo que Carlos Fuentes aprendió español, francés e inglés desde muy pequeño, o sea que era un hombre muy culto. Se casó con la bellísima actriz Rita Macedo y luego con una periodista. Uno de sus hijos murió de hemofilia con 25 años y la otra de una sobredosis de drogas con 30. Escribió varias novelas, sin embargo, nunca ganó el premio Nobel, algo que a él le dolía mucho. Esta es la vida de un intelectual que fue muy afortunado en la literatura, pero también, al menos eso creo yo, tremendamente desafortunado en la vida personal. Esta es la vida del gran escritor Carlos Fuentes. Algunas generalidades al inicio para picar la curiosidad y ya estoy dando datos fuertes, datos importantes que a mí me impresionaron mucho cuando hice la biografía de Carlos Fuentes. Vamos al desarrollo. Carlos Fuentes Macías nació de padres mexicanos en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Su padre era diplomático, por lo que el escritor pasó su infancia en diversas capitales de América: Montevideo, Río de Janeiro, Washington DC, Santiago, Quito y Buenos Aires, ciudad a la que su padre llegó en 1934 como consejero de la Embajada de México. Pasó los veranos en la Ciudad de México, estudiando en escuelas para no perder el idioma y para aprender la historia de su país. Vivió en la capital chilena y en la capital argentina, donde recibió la influencia de notables personalidades en la esfera cultural mexicana. Llegó a México a los 16 años y entró al bachillerato en el Colegio México de la capital. Se inició como periodista colaborador de la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario México. Carlos Fuentes era sin duda un niño rico. El cargo de su padre le permitía vestir trajes de lino blanco y tener una vida llena de lujo. Gran parte de su niñez y adolescencia la pasó en compañía de sus abuelos, ya que sus padres viajaban mucho, y esta influencia fue muy importante para la escritura de gran parte de sus cuentos, ensayos y novelas. Él siempre contaba que sus abuelitos le hacían muchas historias, fábulas, cuentos, y que eso le desató a él una gran imaginación. También habló de la relación un poco tensa que tenía con sus padres, porque su papá, al ser diplomático, viajaba constantemente, así que él fue un niño relativamente criado por sus abuelos, ¿no? Que no tuvo como tanta presencia de sus padres. Desde joven supo además que quería dedicarse a la literatura. Sin embargo, sus padres consideraban que esta era una profesión muy marginal y pues lo presionaron para que estudiara leyes. Él aceptó y se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó como licenciado en Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. O sea, que Carlos Fuentes tuvo una educación súper privilegiada. Probablemente de las personas pertenecientes al boom latinoamericano ha sido el que alcanzó más altos estudios. Si ustedes recuerdan, Cortázar, debido a la difícil situación económica, debido al abandono de su padre, tuvo que ponerse a trabajar como profesor. Siendo muy joven, dejó la universidad.
En el caso de Gabriel García Márquez, también dejó la universidad. En el caso de Mario Vargas Llosa, ese sí terminó una carrera universitaria, pero sin duda de todos los escritores del boom latinoamericano, Carlos Fuentes fue de los que recibió mejor formación. Además, como les digo, hablaba muchísimos idiomas, era un hombre súper culto, además un hombre de mundo, viajaba constantemente, tenía los recursos. Y yo creo que él supo aprovechar esos recursos, porque está el extremo de gente que tiene los recursos y no estudia. Y hay gente que no tiene los recursos y con mucho esfuerzo logra salir adelante, como pasó en el caso de Cortázar o en el caso de Gabo, que nacieron con -10. Pero en el caso de Carlos Fuentes, y no es nada malo, no es una crítica, él sí nació con muchísimas oportunidades y la verdad es que las supo aprovechar. Entonces, en 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional y fue presentado por el poeta Octavio Paz, que lo vamos a tener muy pronto en el canal, quien fue uno de sus amigos más cercanos y leales, aunque en los últimos años ellos tuvieron algunas diferencias. Al respecto, en una entrevista, Carlos Fuentes dijo que había habido algunas discusiones en materia ideológica con Octavio Paz y también con Gabriel García Márquez, pero que ellos seguían siendo sus mejores amigos. Y enfatizó en esto que quisiera rescatar. Si tú no eres capaz de expresar tus ideas y emociones con un amigo, ¿con quién lo vas a hacer? Aclarando de que independientemente que tuvieran visiones ideológicas del mundo distintos, seguían teniendo una buena relación, refiriéndose también al quiebre que ocurrió en el boom latinoamericano con el caso concreto de Cuba. Porque si hay algo que me ha llamado mucho la atención de todo este movimiento del boom latinoamericano es que todos se conocían y eran amigos. Cortázar, con Gabriel García Márquez, con Mario Vargas Llosa, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con Jorge Luis Borges. O sea, ellos realmente pertenecían a toda una camada de intelectuales que estaban muy bien conectados y formaron parte del boom latinoamericano. Y la mayoría eran muy buenos amigos, aunque en su momento hubo algunas diferencias ideológicas, como las que separó, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa de Gabriel García Márquez. Entonces, igual, Carlos Fuentes, en sus últimos años se apartó un poco de esa visión comunista o socialista y pues obviamente eso no causó un quiebre dentro de la generación, pero bueno, hizo que ideológicamente no todos fueran hacia el mismo lugar, vamos a decirlo de esta manera. Además, Carlos Fuentes se desempeñó como delegado de México en numerosos organismos internacionales y desde 1972 hasta 1976 fue embajador de su país en Francia. Destacó como profesor en las universidades de Princeton y Columbia, nada más y nada menos, y fue catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge, o sea, en las mejores universidades del mundo estuvo trabajando Carlos Fuentes. Esto también nos da una idea del nivel intelectual que tenía. Además, era un gran aficionado al cine y escribió varios guiones. Durante toda su vida colaboró en muchos periódicos y revistas de ambos lados del Atlántico. A los 26 años se dio a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados, que fue muy bien recibido por la crítica y por el público. Se advertía ya en este texto el germen de sus preocupaciones, la exploración del pasado prehispánico y de los sutiles límites entre realidad y ficción, así como la descripción del ambiente ameno y relajado de una joven generación confrontada con un sistema de valores sociales y morales en decadencia. Me recuerda un poquito a veces a Juan Rulfo. En 1957, Carlos Fuentes conoció a la actriz Rita Macedo. Y aquí vamos a mencionar algunos nombres que realmente a mí me impresionaron porque yo no sabía que Carlos Fuentes había estado casada con esta actriz de la época de oro del cine mexicano. En ese momento, Rita estaba casada con el productor Luis de Llano Palmer, un pionero de la televisión y padre de sus hijos, Luis de Llano, que sigue siendo productor al día de hoy, ahora está enfrentando un gran escándalo, supuestamente de mal comportamiento, con una de las integrantes del grupo Timbiriche, creo, y Yulisa. Sin embargo, el flechazo que sintió la actriz fue inmediato. Se divorció de su esposo y casi de inmediato se casó con Carlos Fuentes. Hay personas que decían que Rita Macedo sentía como una gran devoción por Carlos Fuentes. Él era mucho más joven que ella, pero a ella lo que le gustaba de él no era ni siquiera que fuera un hombre tan guapo, porque no era un hombre feo, pero tampoco pues
considerando que ella era una mujer súper famosa, rica, reconocida, que había tenido muchos protagónicos. Él no era así un hombre que te deslumbrara, pero la gente que estaba cercana a ella decían que lo que le gustó a Rita Macedo de Carlos Fuentes precisamente fue su inteligencia, que ella estaba acostumbrada a un mundo un poco, el mundo frívolo, ¿no? De la farándula, del cine, y cuando ella conoció a Carlos Fuentes le encantó ese hombre inteligente, lleno de intelectualidad. Además, a Rita le gustaba mucho leer, entonces Carlos Fuentes le encantó, le fascinó y bueno, ella se divorció y se casó con él, ¿no? La pareja tuvo una hija que se llama Cecilia Fuentes, quien también se desenvolvió en la literatura y escribió el libro Mujer en papel, Memorias inconclusas de Rita Macedo, en donde recopiló varias de las memorias de su madre y reveló los secretos más oscuros de su padre. De acuerdo a la escritora, Rita soportó las infidelidades de Fuentes porque era una mujer de mundo y aceptó la relación abierta que éste le propuso. Vean ustedes que estas cosas no vienen de ahora, que a veces uno cree en Europa esto es muy normal. Bueno, en México en ese tiempo también había relaciones abiertas. Gracias a su apoyo económico, Carlos Fuentes pudo dedicarse completamente a escribir sin tener que asumir las responsabilidades económicas que representaban tenerla a ella como esposa y haber tenido una niña pequeña. Lo que cuenta Cecilia Fuentes en ese libro es que Rita Macedo era la que pagaba todo, ¿no? Mientras Carlos se dedicaba exclusivamente a escribir. En ese tiempo, Carlos Fuentes tenía apenas 25 años y era un joven lleno de sueños y de intelectualidad. En cambio, Rita, obviamente, era una mujer de mundo, se había casado 2 veces y además organizaba lujosas fiestas en las que había promiscuidad y excesos. De hecho, Cecilia Fuentes cuenta que en ese diario que estaba escribiendo Rita Macedo, donde habla del matrimonio que tuvo con Carlos Fuentes, que ellos hacían dibujos pornográficos de esas fiestas, ¿no? Y donde había excesos, intercambio de pareja, desnudez y todo lo que ya ustedes se estarán imaginando. O sea que aunque Carlos Fuentes se veía como una persona muy seria, muy propia, muy formal, en realidad es que detrás de la puerta pues había un matrimonio bastante desordenado. El éxito de Carlos Fuentes se disparó en 1958, cuando publicó La región más transparente, cuyo emplazamiento urbano supuso un cambio de orientación dentro de una novela que, como la mexicana de los 50, era eminentemente realista y rural. Esta novela despertó la admiración de otro gran escritor, y esto me parece un dato curiosísimo, lo encontré en El País, el argentino Julio Cortázar, quien le envió una larga carta a Carlos Fuentes analizando la novela capítulo por capítulo y felicitándolo. Fue así que Carlos Fuentes decidió viajar a París a visitarlo y al llegar a su casa tocó el timbre. Le abrió un muchacho muy joven y muy alto y Carlos Fuentes le preguntó: «Estoy buscando a tu papá». Cortázar no pudo contener la risa y le contestó: «Soy yo», o sea, yo soy Cortázar, ¿no? Porque entre ellos había una diferencia de edad importante. Entonces Carlos Fuentes, me imagino que habrá pensado, debe ser que Cortázar es un señor mayor, probablemente por el estilo tan ceremonioso con que hablaba Cortázar, que a pesar de ser muy joven era un hombre muy culto. Entonces cuando lo fue a visitar, dice que se quedó súper en shock porque era un muchachito, ¿no? En 1962, Carlos Fuentes publicó La muerte de Artemio Cruz, probablemente su mejor trabajo en lo personal, es el trabajo que más me gusta. Brillante prospección de la vida de un antiguo revolucionario y ahora poderoso prohombre en su agonía. Ambas obras manejan un conjunto de técnicas de corte bastante experimental que caracterizaron esta época del boom latinoamericano: la simultaneidad, la fragmentación, el monólogo interior, como vehículo para captar y reflejar una vida compleja del mundo. Sin embargo, durante este tiempo, Carlos Fuentes tenía una intensa vida sexual que justificaba ante su esposa Rita con la idea de que le daba material para escribir. Era algo que la actriz sabía y consentía a cambio de que él le contara todo lo que hacía con sus novias. Sin embargo, en 1969 ocurrió un evento que colmó la paciencia de la actriz. En una fiesta, el autor conoció a una mujer y envió a la actriz mexicana a su casa en un taxi. La humillación de Macedo fue tanta que esto terminó de quebrar el matrimonio y le pidió el divorcio.
A pesar de que Carlos Fuentes intentó en este tiempo acercarse a su hija Cecilia e incluso le dio trabajo, a cambio de que ella transcribiera todas sus obras y tradujera muchos de sus textos, la relación con Cecilia siempre fue muy difícil, con esta hija bastante grande, ¿no?, de Carlos Fuentes. Rita se sentía bastante resentida contra Carlos Fuentes por el tipo de trato que le dio en el matrimonio y por eso, y esa es la verdad, trató de interferir con la relación entre padre e hijo, ¿no?, lo que le llaman alienación parental. Y durante muchos años Cecilia vivió dolida con su padre pensando que él había borrado, que él había abandonado. Sin embargo, la realidad es que Carlos Fuentes sí trató de ser un padre presente y le escribía cartas constantemente tratando de mantener la comunicación con ella. Y en este sentido, me parece bastante mal y cruel lo que hizo Rita, porque independientemente que Carlos no haya sido un buen esposo, le haya sido infiel, la haya maltratado, desde un punto de vista tal vez psicológico, porque dicen que un poco la humillaba, ¿no? Nada de eso justifica apartar a Carlos Fuentes de su hijo. O sea, un hombre puede ser un muy mal esposo, pero a la vez un buen padre. Entonces, en este sentido, sí, me parece un poco triste que Rita haya tratado de crear una distancia enorme entre Carlos Fuentes y su hija mayor, que se llamaba Cecilia, ¿no? A pesar de eso, pues no es que la dejara de ver, ni que la dejara de apoyar totalmente. De hecho, Cecilia pasaba algunas temporadas en la casa de los padres de Carlos Fuentes, o sea, estaba con sus abuelitos, pero sí la relación era bastante distante. De hecho, ella misma cuenta en su libro que una de las cosas que le agradece a estas memorias es que la reconcilió con su padre después de muerto, porque cuando ella encontró en un baúl todas las cartas que Rita le había ocultado de su padre Carlos Fuentes, donde él decía: quiero ver a la niña, mándame a la niña a Europa, le he mandado cartas y no contesta, ¿será que le estás escondiendo la carta a la niña? Ella descubrió que en realidad Rita le había guardado, le había escondido realmente todas estas cartas que durante muchos años Carlos Fuentes le había mandado a Cecilia para tratar de reconstruir esa relación fragmentada entre padre e hija. Entonces, me parece eso muy triste, ¿no? Por eso digo que él fue muy afortunado en la literatura, pero siento que desafortunado en su vida personal. En ese año, Carlos Fuentes conoció también a la actriz estadounidense Jane Sever, que era una mujer bellísima. Ambos acababan de romper sus matrimonios y tuvieron un breve pero intenso romance cuando ambos viajaron a Durango para que Jean actuara en el western La leyenda de la ciudad sin nombre, con Clint Eastwood y Lee Marvin. La relación desafortunadamente terminó de manera catastrófica y la actriz se terminó suicidando, ingiriendo una sobredosis de barbitúricos después de 8 tentativas de suicidio. También, dato un poco escabroso, Rita Macedo se suicidó cuando ella quedó súper deprimida después del divorcio con Carlos Fuentes y pues al final se terminó quitando la vida, lo cual también me parece súper trágico, ¿no? En 1971, el escritor conoció a la periodista Silvia Lemus y se enamoró de ella. Tras un año de matrimonio, recibieron a su primer hijo Carlos en París. Por desgracia, el niño nació con hemofilia, una enfermedad que impide la coagulación de la sangre. De hecho, tristemente, el miércoles 5 de mayo de 1999, Carlos Fuentes Lemus, el hijo de Carlos Fuentes, falleció en el penthouse del Hotel Camino Real de Puerto Vallarta, asistido por Ivette, su novia, y un amigo. Un infarto pulmonar acabó con sus 25 años de vida. Además, y este dato me pareció muy, muy triste, había contraído el VIH en una de las transfusiones de sangre que había recibido debido a la enfermedad que tenía. Al respecto, Carlos Fuentes confesó que en esa época muchos hospitales no hacían pruebas de VIH a los donadores de sangre, por lo cual era bastante común que después de una donación la persona pues obviamente contrajera el virus, lo mismo que le pasó a Cortázar. Entre 1974 y 1977, Carlos Fuentes ocupó el cargo de embajador en Francia como homenaje a su padre. Durante su gestión, abrió las puertas de la embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y a los de la resistencia española. Asimismo, actuó como delegado en la Conferencia sobre Ciencia y Desarrollo en Druganok, Yugoslavia.
renunció al cargo durante el gobierno de José López Portillo en protesta al nombramiento del expresidente Díaz Ordaz como primer embajador de México en España después de la muerte de Francisco Franco. En diversas ocasiones habló abiertamente de manera favorable de Fidel Castro, aunque en otras se contradijo y le puso reparos importantes. Elogió también la apertura de Raúl Castro. Mucha gente opinó siempre que Carlos Fuentes ajustó la política a su conveniencia. Era rápido para acercarse a presidentes y políticos importantes y también para cambiar de partido y bandera según sus intereses literarios. Como todo buen diplomático, prefería la negociación a la guerra, y si eso significaba volver sobre sus pasos y sobre sus críticas, lo hacía. Sin duda, Carlos Fuentes tenía talento, pero también, y no lo podemos negar, muy buenas conexiones en Estados Unidos, en Francia y en México. Así que siempre contó con mucho apoyo literario para que pudiera escribir. De hecho, uno de sus mejores amigos fue el presidente Bill Clinton. Por otro lado, sus constantes viajes por el mundo le permitieron adquirir una cultura cosmopolita y hablar fluidamente varios idiomas, sobre todo el inglés y el francés, los cuales podía hablar indistintamente con el español. Y obviamente esto también le abrió muchas oportunidades laborales. Fuentes siempre se mantuvo cercano y opinando sobre la situación política mexicana y escribió muchos artículos sobre cuestiones de actualidad. También bastante incongruencia con estos escritores del boom latinoamericano que asumieron un compromiso bastante fuerte con sus países de origen. Una de sus decisiones más polémicas fue cuando defendió al presidente Luis Echeverría de las acusaciones que lo señalaron como responsable de la matanza del Corpus Christi del 10 de junio de 1971. O sea que él también tuvo opiniones políticas que ocasionaron roncha en algunos. Sin embargo, en 2005, una nueva tragedia llegaría a la vida del talentoso escritor. Su hija Natacha murió en condiciones bastante extrañas cuando tenía 30 años. Encontraron su cuerpo bajo un puente peatonal del barrio Tepito, uno de los más peligrosos del Distrito Federal de México. Había ingresado al CEMEFO en la delegación Venustiana Carranza en calidad de indigente y con síntomas de congestión visceral generalizada. Su cuerpo había permanecido sin identificar durante varios días. Aunque originalmente se trató de ocultar la verdad, finalmente se supo que Natacha era drogadicta y se había presentado en este barrio, uno de los más peligrosos de México, para comprar droga. Al parecer murió de una sobredosis. El mismo Carlos Fuentes dijo en una ocasión que estaba maldito, haciendo alusión a la pérdida de 2 de sus 3 hijos. Y sin duda, yo me imagino que esto debe haber sido un golpe enorme para Carlos Fuentes, quien solamente tuvo 3 hijos, y de estos 3 hijos, dato también bastante curioso, probablemente a la hija que le dedicó menos tiempo, tal vez por la tensa relación que tenía con Rita, la única que sobrevivió a su muerte fue Cecilia, porque los 2 hijos que tuvo con su segunda esposa murieron, ¿no? De una manera súper trágica, ¿no? Y en este sentido traté de buscar más información, pero me fue difícil, sobre todo en el caso de la hija, porque encontré como información que se contradecía. Hay quien decía que era que la habían asaltado, otros decían que ella había llegado a este lugar a comprar droga, otros decían que estaba embarazada, pero bueno, al final, lo que se descubrió es que ella era drogadicta, ¿no? Y pues tenía obviamente estos problemas de adicciones. Así que por eso digo que yo siento que Carlos Fuentes, aunque fue muy exitoso en su vida como escritor, como intelectual, trabajó en las mejores universidades, tuvo la mejor educación, sus padres, como les digo, eran diplomáticos, él mismo tuvo cargos diplomáticos, ¿ok? Además, pues estuvo casado con Rita, que era una mujer bellísima, lo cual le permitió también tener acceso a políticos importantes en esa época en México, conoció a actores, actrices. Independientemente de eso, siento que su vida personal fue bastante desafortunada, ¿no? Por todas estas pérdidas que tuvo. A pesar de todas estas tragedias familiares que salpicaron sobre todo sus últimos años, Carlos Fuentes siguió escribiendo y publicó varias obras. Entre ellas podemos mencionar
Todas las familias felices, La voluntad y la fortuna y Adán en Edén. Vivió a la espera de un premio Nobel que nunca le llegó, aunque obviamente siempre lo deseó, siempre lo atesoró, pero pues no lo pudo lograr. Le dejó el derecho intelectual de gran parte de sus obras a su esposa y el derecho de un único libro a su hija Cecilia, lo cual me pareció también, les decía, bastante extraño, ¿no? ¿Por qué Carlos Fuentes le dejó todo ese patrimonio, porque estamos hablando de muchísimo dinero, todos los derechos de autor, por qué se los dejó exclusivamente a su segunda esposa? ¿Por qué no le dejó nada a su primera hija, a Cecilia Fuentes, que lleva su apellido, que además es escritora, que ha sido guionista en Televisa, que es una mujer tremendamente inteligente? Hay muchísimas entrevistas en YouTube donde ella habla de la relación con su padre y se ve en todo momento, y tengo que decirlo también, que ella tiene algunos problemas de autoestima, probablemente porque ella fue en cierta manera como una hija un poco como repudiado, rechazada por Carlos Fuentes, o que sí él hizo el intento de acercarse a ella, Rita le escondía las cartas, pero yo creo que a Cecilia Fuentes la maltrataron mucho siendo chiquita, ¿no? Porque ella tiene varias expresiones en estas entrevistas. Mi padre creía que yo era tonta, que yo era estúpida, o su esposa creía que yo era boba. Hace esos comentarios donde ella se descalifica a sí misma. Entonces, me parece que de una u otra manera él nunca logró arreglar esta relación con Cecilia y no me gustó mucho en lo personal que no le dejara nada a esta hija, ¿no? Porque al final también era su hija. Y pues le deja todo a su esposo. Y a Cecilia solamente le dejó el derecho de autor sobre una obra que generará al año unos $1000, que en realidad no es nada, pues nadie vive con $1000, ¿no? Entre sus obras más famosas podemos mencionar Las Buenas Conciencias, Aura, Zona Sagrada, Cambio de Piel, Cumpleaños, Terra Nostra, que se lo dedicó a su segunda esposa, La Cabeza de la Hidra, Gringo Viejo, que lo llevaron a la gran pantalla, Cristóbal Nonato, La Campaña, Vlad, Federico en su balcón, La Silla del Águila, La Voluntad y la Fortuna, Constancia y otras novelas para vírgenes, entre otros. O sea que él tuvo muchísimas obras. Y finalmente, después de todos estos golpes que le dio la vida, finalmente Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo del 2012 a sus 83 años, debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. El 16 de mayo sus restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente fueron cremados para ser depositados en el cementerio de Montparnasse en París, donde también descansan los restos de sus hijos Carlos y Natacha. Su hija Cecilia pudo recuperar una uña de su padre que guarda celosamente en un frasquito con un huesito de su madre Rita. Es la única descendiente directa del escritor y actualmente es productora y guionista en Televisa, ¿no? Al respecto, aquí quiero hacer un paréntesis. Al respecto de la relación entre Cecilia y su padre Carlos Fuentes se ha escrito mucho, pero ella misma pues, escribió un libro donde ella retrata las memorias de su madre, de Rita Macedo, y ella cuenta pues todo lo tortuoso de la relación, el tema de los celos, que no creo que fue como lo más grave, porque en realidad Rita tenía con Carlos Fuentes una relación abierta, ella sabía que él tenía amantes, había mujeres que llamaban a su casa, de hecho él tenía relaciones amorosas dentro del hogar de la familia y Cecilia cuenta que para ella esto era algo normal, le decían las novias de su papá y muchas veces su mamá llegaba de una grabación y pues los encontraba en la cama y entonces agarraba la ropa de las mujeres y las expulsaba de la casa y eso como que reavivaba la pasión entre ellos, o sea, parece que realmente era una relación extraña, era una relación abierta y Cecilia siempre vio bastante normal ese tipo de matrimonio, ¿no? A lo personal me parece un poco desordenado, pero no soy nadie para juzgar. Sin embargo, pues también ella cuenta en este libro que llegó un momento que todas las infidelidades de Carlos Fuentes, las mentiras, empezaron a cansar a su mamá. O sea, que al inicio, aunque sí era una relación abierta,
había cierto nivel de mesura, ¿no? Que ella quería que él guardara. Y pues él además quería viajar, quería permanecer en Europa, Rita quería volver a México, reanudar un poco su carrera, y Carlos Fuentes no quería porque ya estaba haciendo su vida en Europa y venía a México esporádicamente. Eso también alimentó un poco el quiebre dentro de la relación. Además, Cecilia cuenta que Carlos Fuentes tenía una gran vanidad. Entonces, que él necesitaba a su lado una mujer como Lemus, ¿no? Su segunda esposa, que lo acompañara de viaje, de gira, y que su mamá Rita, como ya había sido famosa, tenía su propia carrera, ella no quería mucho ese tipo de vida porque ya la había tenido. O sea, recordemos que Rita Macedo ya era una actriz famosa en México, ya había hecho numerosas películas, había grabado en el extranjero. Entonces, para ella la fama no representaba nada. Sin embargo, para Carlos Fuentes, que era joven, ambicioso, lo representaba todo. Y él quería estar viajando constantemente, conociendo a miembros del cuerpo diplomático, a presidentes, ¿no? Y viajando por el mundo, la verdad, conociendo el mundo, y Rita quería quedarse un poco más en la casa. Eso también cuenta ella que fracturó la relación, más el tema de las infidelidades. Al final Rita se termina regresando a México, Carlos se queda en Europa bastante tiempo, y ahí pues finalmente conoce a la que sería su segunda esposa, se termina divorciando de Rita y pues hace su vida, ¿no? Entonces, el libro está muy bueno, creo que lo deben de leer, no está muy caro, está en Amazon, y yo creo que nos da una visión un poco más humana de Carlos Fuentes, porque es lo que dice Cecilia Fuentes y yo coincido con ella. El no humanizar a un escritor y verlo con sus luces y sus sombras produce que la nueva generación se sienta lejos de estos seres que parecen perfectos, dedicados completamente a la literatura, que no han cometido un solo error, y eso no le hace ningún bien. Lo que debemos hacer es tratar de acercar todos estos escritores del boom latinoamericano a la nueva generación para que ellos vean que eran personas con inquietudes, con dudas, con curiosidades, con errores, como todos, ¿no? Entonces les recomiendo muchísimo el libro. A manera de conclusión, quisiera decir que Carlos Fuentes fue sin duda un talentoso escritor mexicano que nació en el seno de una familia rica, y hay que decirlo, esto lo ayudó muchísimo porque fue a buenos colegios, aprendió muchos idiomas, era un hombre de mundo, estaba súper bien conectado. También por eso a lo largo de su vida él pudo mantenerse publicando todo el tiempo. O sea, estaba el talento y las conexiones, ¿no? Como decimos. Y esas dos cosas fueron importantes en su vida. Esta vida cosmopolita, ¿no? Le permitió hablar varios idiomas y estudiar en los más selectos colegios. Como les decía, hablaba inglés, francés, bueno, obviamente perfectamente el español. Sí, dato curioso, siempre publicaba en español, nunca publicaba en inglés ni en francés, sino que traducía obras del francés al español o del inglés al español, pero cuando él escribía, siempre escribía en español. Fue además profesor de Harvard y de Cambridge, ¿okay? Donde destacó por su capacidad para dictar conferencias magistrales. Escribió muchas obras y aunque nunca ganó el premio Nobel, sí gozó de reconocimiento y prestigio social en su país y en el mundo entero. Por desgracia, en su vida personal no fue tan afortunado. Enfrentó el dolor de enterrar a dos de sus hijos, uno enfermo de hemofilia y la otra víctima de su adicción a las drogas. Tuvo una relación complicada con la mayor de sus hijas, Cecilia, quien reveló que su padre le fue un infiel crónico, que nunca pudo comprometerse completamente con su madre, la famosa y bella actriz Rita Macedo. Las mujeres de su vida fueron varias, pero sin duda Silvia Lemus fue a la que más quiso. Esta fue la vida de Carlos Fuentes. Talentoso escritor y hombre con defectos y virtudes, como todos, Carlos tuvo una vida de gloria y de triunfo, pero también una vida de dolor y de pérdida. Recuperar una visión más humana de su vida y traer nuevas luces a su imagen es aún una tarea pendiente, una tarea que acercará más a los jóvenes a su obra y que generará mayor empatía al descubrir a un ídolo de carne y hueso. Esa fue la vida de Carlos Fuentes. Obviamente, como siempre, les dejo toda mi lista de referencias. Aquí hay artículos del País,
tutoriales de YouTube, entrevistas personales, documentales. También me di obviamente la tarea de ver muchas entrevistas de Carlos Fuentes. Mi impresión es que era un hombre muy culto. De hecho, cuando él está hablando en las entrevistas, o sea, sientes que prácticamente hay un diccionario presente allí, ¿no? Porque el tipo de sinónimos, antónimos, el lenguaje que usa es un lenguaje súper florido, súper elegante, y también esa era su manera de escribir, ¿no? Una manera muy culta. También recordemos que era una persona que había leído los mejores libros, había ido a las mejores universidades. Realmente él tenía talento y también había cultivado ese talento con esfuerzo, con estudio, con disciplina, porque también era un hombre muy disciplinado. Él se sentaba a escribir un nuevo libro si podía todos los años, nuevos cuentos. Y eso yo creo que también fue importante en que él fuera un escritor tan prolífero. Sin embargo, también en sus entrevistas pude apreciar ese dolor que él tenía por la pérdida de sus hijos más pequeños, ¿no? Desafortunadamente, pues Carlos, que nace con hemofilia, que es una enfermedad que ustedes saben que no se cura, y una enfermedad además que en ese tiempo era muy complicada porque, como les digo, muchas veces en los hospitales no se tenía el cuidado de procesar correctamente la sangre y entonces él se enferma al final de VIH. Parece que en ese tiempo esto era muy común y pues tiene esta otra hija que desafortunadamente pues destruye su vida con este tema del consumo de drogas. Entonces me parece que la parte personal de él es bastante dolorosa, esta relación súper difícil con su hija mayor, que pasaron largos periodos sin verse, sin hablarse, esa relación tan fracturada, creo que seguramente a él le debe haber también afectado. Entonces, si hay un aspecto totalmente desconocido y nuevo para mí de Carlos Fuentes que descubrí buscando información, es como esa historia no contada, ¿no? Esa historia que muchas veces nadie dice, nadie lee, porque yo creo que de Carlos Fuentes se ha ocultado mucho. Y creo que la publicación de este libro, Memorias de una diva, lo que se llama el libro, es un paso para tratar de humanizar más a este escritor. Pero tuvo una vida, sin lugar a dudas, apasionante, súper interesante. Yo creo que pues nadie es perfecto y no lo juzgo si él tenía una relación abierta o no con Rita. Me parece que, bueno, parecía que era lo que ellos habían arreglado, hablado. Tal vez eso yo en lo personal no lo comparto, pero como les digo, no soy nadie para criticar. Pero sí, indudablemente fue un escritor que trató de reflejar las problemáticas de su querido México, de su país, de su gente, y me parece que eso es sumamente rescatable. Así que bueno, si te gustó este ensayo biográfico sobre la vida de Carlos Fuentes, obviamente siempre te dejo este documento en el link de la descripción para que lo puedas descargar y comentar. Me encantaría saber en la casilla de los comentarios qué opinas de esta relación abierta que tenía Carlos Fuentes con Rita Macedo. ¿Crees que esto es correcto, que esto no es correcto? ¿Qué opinas? Que es lo que a mí me genera como más ruido de esta decisión de Carlos Fuentes de dejarle todos los derechos de autor de su obra a su segunda esposa y prácticamente no dejarle nada a su hija mayor. ¿Por qué creen ustedes que Carlos Fuentes tomó esta decisión tan radical, ¿no? ¿Por qué no dejarla un poco más protegida a Cecilia, ¿no? Porque de una u otra manera, pues, al fin y al cabo era su hija. Entonces, a lo mejor hay algo que ya no está contando, a lo mejor hubo algún quiebre más entre ellos, alguna discusión, no lo sé, pero sí me gustaría saber en la casilla de los comentarios qué opinan ustedes de estas curiosidades sobre la vida de Carlos Fuentes. ¿Crees que fue un buen padre? ¿Crees que fue un buen esposo? Y me encantaría sobre todo saber cuál es la novela que te has leído de Carlos Fuentes. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video en todas tus redes sociales para que lleguemos a los 30.000 suscriptores. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.